Bueno, hermanos, los invito a que podamos reflexionar en la palabra de Dios, en un tema que me parece de mucha importancia, de suma importancia, tema que debo aprender primero, debo practicar primero, que es el temor de Dios. Este tema que algunas veces tal vez hemos tratado, fue un disparador a partir de una frase que escuché, que leí, que es esta. El amor hace una comparación con un vehículo, ¿no? El amor es el acelerador y el temor de Dios es el freno. Los dos son importantes y esenciales en la vida. ¿Cuántas cosas se hacen por amor? Y el amor auténtico, real, se expresa necesariamente, no puede quedar allí, no puede ser guardado en un lugar y no expresarse. El amor necesariamente nos lleva a hacer cosas, a decir cosas y a sentir muchas cosas, seguro. El amor a Dios, el amor a la familia, el amor a los hermanos, por supuesto que sí. Pero también el amor, o justificando muchas cosas malas, se hacen a partir de el amor. No podemos manejarnos únicamente acelerando en la vida y diciendo yo todo lo hago por amor, entre comillas, por supuesto, sino que tenemos que tener y equilibrados porque son importantes y esenciales también el amor de Dios, que es el freno, es lo que nos va a regular de alguna manera, porque evidentemente cuando conozco la voluntad de Dios, cuando conozco todo lo que Él me indica hacer y todo lo que Él me indica no hacer, y lo conozco, entonces freno, evito, trato de conducirme de otra manera, busco su presencia para evitar situaciones, evitar tentaciones, evitar caer en tentaciones, evitar vicios, lógicamente. Y este es el temor. Y uno dice, bueno, lo que pasa es que es feo que te vean pecar, que te vea pecar tu esposa, o que te escuche decir cosas que no corresponden, o tus hijos, el ejemplo que tenemos que darlo. Y por supuesto que es real, hermanos. Y menos los hermanos, o que te escuche el pastor de la iglesia. No, 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 esas cosas procuramos evitarlas. Y uno dice, ¿y eso está mal? No, no, están bien. Ahora, la principal motivación, aunque yo esté solo en un medio de un desierto, la principal motivación es el temor a Dios, esta reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios por su existencia, porque sus ojos están sobre mí. Debo, necesito frenar, cambiar actitudes, no caer en pecados que le avergüencen, pero por amor a Él. ¿M? Y mi obediencia debe estar impulsada no para dar el ejemplo como principal motivación. Uno dice, bueno, pero lógicamente la obediencia en un hermano, en un padre, en un esposo, la obediencia a Dios es un ejemplo muy favorable, es muy saludable que sea así, por supuesto que sí, pero esa obediencia y el amor expresado en lo concreto debe ser fundamentalmente como objetivo primario el temor a Dios, el temor a Dios. Muy bien. Hay un versículo donde allí Dios expresa cierto dolor que está en Isaías 29, y así ya lo estoy encontrando. Allí hay palabras que son profundamente dolorosas y Dios dice esto, fíjense, en Isaías 29:13 dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Ay, estas palabras, hermano, ¿cuántas veces decimos cosas? ¿Cuántas veces cantamos cosas? Y Dios sabe que están a nivel de nuestra boca.
de nuestras palabras simplemente, que por supuesto suenan muy bien hasta a nuestro propio oído y a los oídos de los que nos escuchan, por supuesto. Pero él dice, este labio se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Dios está remarcando lo fundamental que tengamos este freno interior, hermanos, el temor a Dios. Cuántas cosas decimos, hacemos, sentimos, cuántos procederes, cuántos pecados, cuántas veces nos metimos en situaciones que no tendríamos que haber estado, por no pensar que estamos haciendo y dejando de hacer las cosas ante los ojos de Dios y que el reconocimiento de esa majestad, de su presencia, debe frenarnos, debe hacernos reflexionar. El conocer su voluntad expresada en la palabra y saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Él, debe ser nuestra principal motivación de vida. Independientemente si mi esposa lo ve, si mi hijo está presente, si los hermanos están, si el pastor está, eso debe ser secundario. Uno dice, ¿no importa? Sí que importa, por supuesto que importa, pero fundamentalmente mi motivación de vida debe ser el temor a Dios. Por eso yo pensaba, si toda la iglesia fuese como yo y tuviese las actitudes que yo tengo, diría esta expresión, la dedicaría a la iglesia en base a mis actitudes. Y si fuese toda la iglesia como vos, hermano, si todos harían lo mismo, tendrían esa responsabilidad que mostrás, todas tus actitudes estuviesen replicadas en todos los hermanos. Diría esta frase, esta expresión tan dolorosa. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Me hace reflexionar a mí primero, hermanos, porque muchas veces, y he tenido muchos problemas por eso, yo creo que cada uno de nosotros podría decir lo mismo, me he conducido sin temor de Dios. He dicho cosas, he hecho cosas, he mirado cosas, he sentido cosas que desagradaban a Dios. Y en ese momento lo que menos pensaba era en Él. Por eso esto es muy importante. ¿Ustedes se imaginan cómo serían nuestras vidas si ajustáramos cada actitud, cada palabra, cada gesto, la ajustáramos al temor de Dios, a que respondiera al temor de Dios, a que cada actitud fuese un reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios? Esto sería muy importante. No digo que no suceda en su vida, pues yo no soy el que analiza la vida de los demás. Esta es una tarea que yo estoy procurando hacer en mi vida. Es una tarea que yo debo hacer en mi vida. Debo preocuparme por mi vida para vivir en temor, con el temor de Dios. Hay un versículo que también quisiera compartirle que está en Proverbios 8:13, que dice algunas cosas muy importantes. Esta es una frase, una de las tantas frases que decimos. Incluso a veces la leemos en la palabra y hasta podemos cantarla, pero esa frase necesariamente, obligatoriamente, va a tener importancia cuando nos impulse, nos lleve a cambio de actitudes. Miren lo que dice Proverbios 8:13. Dice así: el temor de Dios, el temor de Jehová, es aborrecer al mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, esta frase que repetimos, cantamos, etcétera, etcétera, va a tener vigencia, va a tener peso, va a ser real cuando me lleve a tener distintas actitudes, me lleve a manejarme distinto con mi hermano, a manejarme distinto con mi esposa,
las hermanas con sus esposos, me lleve a tener responsabilidad en mi trabajo, a cuidar mi vocabulario, me lleve a tener actitudes distintas con mis vecinos. Cuando todo eso comience a acomodarse, a orientarse hacia el temor de Dios, porque es el motor que me impulsa a ordenar mi vida, este freno que me impulsa a ordenar mi vida, realmente esta frase deja de ser una simple frase de 3 palabras para ser una actitud de vida, una forma de vida que por supuesto, agrada a Dios. ¿Mm? Salmo 34.8, volvemos un poquito para atrás, Salmo 34.8, dice algo que me parece también de mucha importancia, e insisto, no es que me quiera poner primero porque sí, yo quiero acomodar mi vida, le pido a Dios acomodar mi vida y que se rija por el temor, por este reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios. Salmo 34, 8 y 9. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová. Perdón, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nuestra vida, hermanos, puede ser muy diferente, debe ser muy diferente. Dios desea que sea muy diferente en la medida que la podamos orientar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tomándonos el trabajo en la presencia de Él, de decirle, Señor, quiero, ayúdame a vivir, mostrame cómo es vivir de acuerdo a tu voluntad, porque quiero temer tu presencia, quiero tener un reconocimiento en lo concreto de tu majestad, de tu poder y de tu santidad. Dame conciencia de que todas las cosas que hago, dejo de hacer, están bajo tus ojos, ante tu mirada. Salmo 112, miren lo que dice, este salmo es muy interesante, este versículo en Salmo 112, ahí estamos, falta poquito. Salmo 112, mientras usted también lo va buscando en su palabra, ya lo encontró. Salmo 112, versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado, bienaventurado, muy feliz el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Hermanos, vos y yo, todos tenemos que vivir bienaventurados, felices, en la medida, esta es la idea de Dios, en la medida que nos dispongamos, no es que ustedes no lo hacen, insisto con esto, ¿no? No es que ustedes no lo hacen, lo estoy diciendo en términos generales, en la medida que ajustemos nuestra vida, que le pidamos a Dios que ajuste nuestra vida con la ayuda del Espíritu de Dios, que nos ayude a tener conciencia de que las cosas las debo hacer o las cosas no debo hacerlas por temor de Dios, por temor de Él. Conocer su voluntad y hacer de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Dice allí nomás el Salmo 111, versículo 10, debe estar en la misma página, el principio. Fíjense, hermanos. Uno dice, ¿cuál es el principio? Vieron que muchas veces en muchos aspectos, en la ciencia, en la filosofía, se busca el principio o los principios. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Lo primero, yo no puedo construir una vida cristiana saludable, fructífera, victoriosa, una vida trascendente, una vida que agrade a Dios,
si no la estoy fundando? Y en primer lugar, pongo la primera base como lo más importante es el temor a Dios. Esto de tener una permanente actitud, no con mi boca, porque ya lo dice el Señor, ya lo leímos antes, no con la boca, no me tengo que llenar la boca de muchas palabras, tratando de convencer. No, 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 no. Estas son actitudes. Esto es una actitud reverente. Es la persona que agacha su cabeza y dice, yo sé que estás ahí, Señor, yo sé que estás mirando, yo sé que estás observando, yo sé que estás esperando actitudes reverentes mías, yo sé que estás esperando actitudes de santidad, de obediencia, de humildad, yo sé que estás ahí. Te pido que me ayudes a vivir de esa manera, a conocer tu palabra y a vivir tu palabra. Esto es auténtico, hermano. Todo lo otro es una construcción de palabras, de religión, de cosas allí, de cuidarse de que no te vea uno el otro. No, no, no. Esto es vos, yo, hermano, y nuestro amado Dios, y nuestro amado Señor. Que todo el tiempo, está con sus ojos mirando nuestras vidas. Todo el tiempo analiza nuestros sentimientos, sabe por qué hacemos las cosas, por qué las dejamos de hacer, con qué sentir, con qué intención. Él lo ve todo. Por eso esto de tener esta actitud reverente en la presencia de Dios es muy importante. Fíjense hasta dónde llega, que en Efesios 5:21 allí hay una expresión interesante. Efesios 5:21 dice lo siguiente, ya estoy llegando, allí estamos. Miren cómo es la cosa, ¿no? Cuando se habla de someterse en una sociedad como esta, con una serie de particularidades, y más cuando se le dice a las mujeres, eh, la mujer tiene una... no todas las mujeres, algunas mujeres tienen una especie de rebeldía que les surge cuando hablan de someterse, pero acá la palabra nos dice a todos, a todos, a todos, a todos sus hijos, nos dice Dios, someteos unos a otros, someterse uno a otro. Esto es toda una actitud de vida, hermanos. Esto es decir, hermanos, estoy a tu disposición. Yo quiero, deseo servirte. Estoy a tu servicio. Esto de someterse. Pero uno dice, bueno, ¿con qué motivación? Lo dice la palabra allí a continuación, ustedes lo están viendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Todos, vos y yo, hermano, nos sometemos a nosotros, entre nosotros nos sometemos, es decir, nos brindamos del servicio, nos consideramos, tenemos que considerar que el otro es superior a mí. La esposa, someterse al marido, el marido de alguna manera también, los padres a los hijos a los padres, todos someternos, todos tener esta actitud de servicio los unos a los otros, pero en el temor de Dios, porque mi Dios porque a mi Dios le agrada esta actitud, porque de esa manera hago un reconocimiento de su majestad, de su poder, de su amor, porque Él por amor me lo pide y yo por amor le debo obedecer. Esto lo dice la palabra, esto no lo escribió la iglesia, esta no fue idea de Pablo, esto fue inspiración de Dios. Me tengo que someter, nos tenemos que someter el uno al otro. ¿Qué problema puede tener una esposa de someterse a su marido, de mostrarle respeto, de mostrar que acata su autoridad porque teme a Dios? ¿Qué problema puede tener un marido de amar a su esposa como dice la palabra? Como Cristo amó a la iglesia. Es un modo de someterse el uno al otro. ¿Qué problema puede tener un padre
que por temor de Dios disciplina a sus hijos y le expresa profundo amor. ¿Y qué problema puede tener un hijo que por temor de Dios se somete a sus padres, le obedece y los ama? Fíjense, por esa razón es que esto es como una columna vertebral. Es lo importante. Si yo sacara el temor de Dios de la vida de los creyentes, gracias a Dios porque muchos se manejan de esa manera, pero yo pienso, si uno sacara esta actitud de vida, este modo de vida, que es el temor de Dios en la vida de los creyentes, ¿qué se sostiene? ¿Cómo es la vida de un creyente que no se maneja en el temor de Dios? Problemas con uno, problemas con otro, tristeza, ofensas, orgullo, celos, griterío, los- el- todas las obras o todo lo que la carne indica va a empezar a ser concreto en mi vida. Pero en la medida que yo me mueva con el temor de Dios, el fruto del Espíritu Santo, indiscutiblemente, inevitablemente, y produciendo una gran bendición en mi vida y en los demás, van a ser concretos, visibles, indiscutibles. Y no hace falta que yo abra la boca, ni que vos abra la boca, hermano. Se van a notar en lo concreto, indiscutiblemente. Esto de el temor de Dios no es más ni menos que el deseo profundo de agradarle, de que mi motivación principal en la vida es procurar agradarle a nuestro Dios, procurar agradarle. Uno dice, ¿y esto me va a evitar pecar? Es probable que te va a evitar muchos pecados, pero cuando pequemos, por temor de Dios, por agradarle, rápidamente voy a procurar pedir perdón, pedir, pero rápidamente, hermanos. Pues la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No podemos sostener enojos por tiempo, de ninguna manera. Este error yo lo he cometido muchas veces. Y saben, el primero que se perjudica es uno. Bueno, por procurar agradarle, por tener esta actitud de reverencia y reconocimiento de su majestad, poder y santidad, debo rápidamente hacer lo que la palabra de Dios, lo que Él mismo me enseña por su palabra, porque tengo que tener el deseo permanente como una actitud de vida, como una actitud de vida, debo tener permanentemente el deseo de agradarle, de hacer su voluntad, de hacer su voluntad. Este es un freno. Y como yo decía, ¿qué pasa si le sacamos de esta columna vertebral? Si sacamos de la vida este elemento fundamental, esta actitud fundamental que es el temor de Dios, uno vive sin freno. Es bueno tener un vehículo muy rápido y poderoso, pero hay que tener un freno también porque si no uno choca, se puede matar sin freno. Cuando en nuestra vida, hermanos, no está el temor de Dios, no tenemos como importante esta actitud, chocamos, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por esto es muy importante, hermanos. Segunda Corintios 7.1, ya estamos llegando al final, Segunda Corintios 7.1, allí lo tenemos. Este versículo también me pareció de suma importancia, que tiene que ser, digamos, un versículo que tengamos muy en cuenta, tiene que estar en nuestra cabeza, tiene que estar en nuestro corazón, hermano, y debe regir nuestras actitudes, nuestra vida, permanente, pero desde muy adentro hacia afuera. No me tiene que importar quién me mire, quién me deje de mirar. Puedo estar en medio de 500 hermanos, puedo estar con toda mi familia, todos mis vecinos, todas las personas que me conocen o no, o puedo estar solo.
Y dice la palabra, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este perfeccionar la santidad es un trabajo permanente en su presencia, invocando el Espíritu de Dios, esperando en el Espíritu de Dios, esperando en Dios que haga el trabajo, pero poniendo mi actitud, mi deseo profundo de corazón de que Él vaya perfeccionando mi santidad. Yo no puedo, hermano, vos tampoco, podés ser el mismo que el año pasado. No podemos, y algunas veces, no solo no vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, sino que a veces retrocedemos. Y hay cosas que cuidábamos, teníamos como importante en la vida hace un tiempo que hoy ya estamos descuidando y no nos importa. Y eso no es la voluntad de Dios. En mi vida no es la voluntad de Dios y en tu vida tampoco. Por eso es esto de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad no es un trabajo humano. Yo tengo que tener la disposición del corazón, la humildad necesaria, la conciencia de que debo vivir la vida, hacer todas las cosas que tengo que hacer en el temor de Dios, permitiendo que el Espíritu de Dios, siendo permeable al Espíritu de Dios, a que me vaya marcando cosas, que con su poder vaya quitando costumbres, palabras, actitudes y vaya perfeccionando mi santidad interior. ¿Cuánto nos va a llevar? Toda la vida, toda la vida. Pero lo ideal sería, lo que Dios desea es que vayamos perfeccionando, vayamos avanzando en esto, pero lógicamente la motivación no es presentarme como el hombre más perfecto, el hombre más santo. No, 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 no. No es que voy a presentarme como el perfecto modelito. No, hermanos. Mi motivación tiene que ser el temor de Dios. Esto de la reverencia y el reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios. Cuando no tengo este temor, no estoy viviendo con reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios. No estoy viviendo, no estoy haciendo ese reconocimiento. No estoy haciendo ese reconocimiento. Puedo conocer la Biblia, puedo ir a la iglesia, puedo orar permanentemente, puedo tener todos los trabajos en la iglesia y tener los puestos que yo quiera. Puedo hacer eso. Pero mi vida va a tener un problema serio. No voy a tener freno. No voy a tener esta cuestión interior de permitir que el Espíritu de Dios vaya perfeccionando la santidad interior, pero en el temor de Dios. Recuerden, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lo más importante, lo más importante. Voy a mostrar a Cristo en lo concreto, cuando mi vida se ajuste al temor de Dios. Voy a mostrar la esencia de Dios, característica de Dios, que en la palabra le llama el fruto del Espíritu Santo, con todos sus aspectos, lo voy a poder lograr. Dios va a lograrlo en mi vida, va a mostrarlo en mi vida, en la medida que yo comience a vivir, que siga viviendo en el temor de Dios, con esta actitud reverente en mi vida. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga. Deseamos que nuestra vida progrese, deseamos que nuestra vida agrade a Dios, tenemos que pensar en esto. Deseamos que la iglesia donde asistimos, donde estamos, sea una iglesia bendecida por Dios, una iglesia que crezca, que el Espíritu de Dios se manifieste poderosamente con almas salvadas. Yo tengo que manejarme y vos, hermano, tenemos que manejarnos en el temor de Dios. Esto es fundamental y para que nuestra vida sea realmente agradable, que podamos ser, como decía el Salmo, bienaventurados, felices, tenemos que manejarnos de esta manera. Que Dios bendiga tu vida, que Dios nos pueda poner una profunda conciencia de este tema
y que con reverencia tengamos esto presente, no para repetirlo con nuestra boca, sino para instalarlo en el corazón y permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.